cuando se habla de trabajo decente. ¿Ya? El trabajo decente es una aspiración universal de empleadores y trabajadores en grandes y pequeñas empresas, tanto en la economía formal como informal. En el diseño de las políticas que pretenden promover el trabajo decente en Chile, es importante tener en cuenta que más de la mitad de la población económicamente activa trabaja en micro y pequeñas empresas. Como veíamos en una diapo anterior, si el 44,4% de las empresas son microempresas, además tienen la población económicamente activa mayoritariamente trabaja entre las micro y las pequeñas empresas. Y que en estas los retos para mejorar la calidad del empleo no son los mismos que en las empresas de mayor tamaño. La informalidad, que es típica en las microempresas, la baja productividad y la ausencia de sindicatos son algunos de los factores que obstaculizan el logro del trabajo decente en las empresas de menor tamaño. La deuda previsional, la relativamente alta tasa de accidentabilidad y los bajos ingresos en el sector son señales claras del camino que queda por delante. Aquí tenemos algunas cosas claras con respecto a lo que ocurre en las microempresas. O sea, es difícil, o es más difícil en la microempresa llegar a un trabajo decente primero porque son informales, la mayoría, muchas son informales. Y no porque al emprendedor o al empresario de microempresa le guste ser informal, sino que debido a las circunstancias, por lo general, prefieren trabajar de manera informal para, de alguna manera, disminuir costos. En general, fuertemente influenciado por los impuestos. Al ser informal, se evaden todos los impuestos, partiendo por el IVA y impuestos a la renta. Para la Organización Internacional del Trabajo y Cercotec, que hicieron un estudio, están convencidos de la fuerte relación que existe entre las condiciones de trabajo y la productividad. No es posible mejorar la productividad en las micro y pequeñas empresas sin mejorar las condiciones de trabajo y viceversa. O sea, si no mejoramos las condiciones de trabajo, no vamos a poder mejorar la productividad. Y es imposible mejorar la productividad si no mejoramos las condiciones de trabajo. Por esta razón, que es necesario integrar el tema del trabajo decente en los instrumentos de fomento y en el conjunto de programas destinados a mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas chilenas. En el diseño de las políticas e instrumentos que puedan generar un cambio real en la vida de los empleadores y trabajadores en la empresa de menor tamaño, es imprescindible para lograr el trabajo decente. En la medida que se hagan políticas públicas que vayan en apoyo a la micro y pequeña empresa en relación a mejorar su condición de informalidad, a mejorar su condición de capacitación, tener un acceso a capacitación permanente, tanto para los trabajadores como para los empresarios. El primer paso hacia el trabajo decente en las empresas de menor tamaño, especialmente en las microempresas, es su formalización. Las empresas formales tienden a generar relaciones laborales en las que están establecidos y reglamentados los derechos de los dueños y de los trabajadores. Es decir, al estar formalizados se sienten seguros las dos partes, tanto los trabajadores como los empresarios. Porque más de alguno habrá escuchado y habrá tenido algunos ejemplos. Somos informales, tenemos una persona contratada, entre comillas contratada, sin un contrato de trabajo legal, andamos re bien, funcionamos durante mucho tiempo.
porque a él no le interesa que le haga un contrato para no descontarle imposiciones, ni AFP, ni FONASA, ni nada por el estilo. Y mientras anda bien la cosa, ningún problema, pero si llegamos a tener algún problema con ese trabajador y se va de la empresa, ahí se acabó toda la buena onda que existía de que trabajábamos así nomás, sin contrato, y nos acusan en la inspección del trabajo y por no haber tenido formalizada la relación contractual, nos vemos perjudicados con un pago de multa y de un sinnúmero de factores que afectan después directamente en el trabajo, en la misma empresa. Una multa de la inspección del trabajo para una microempresa puede significar directamente la quiebra. En los últimos años en Chile, los trámites para la constitución de empresas se han simplificado, facilitando así la formalización de las relaciones laborales en las pequeñas empresas. Hay un trámite que lo vamos a ver en algún momento en alguna de las clases, en que se puede hacer la formalización de la empresa por una página de internet que se llama La Empresa en un Día, que evita entonces el tener algunos costos de redacción de escritura y esas cosas. La formalización de las pequeñas empresas en Chile se ha vuelto más sencilla con la ley 19.749 de la microempresa familiar en el año 2001. Esta ley de la microempresa familiar permite a los microempresarios que trabajan en su casa habitación, que tienen menos de 5 trabajadores y que no son familiares, y que el capital no excede las 1000 UF y cuya actividad no es peligrosa, ni contaminante, ni molesta, obtener patente municipal con un trámite simplificado. No tiene que cumplir con todas las exigencias que pone la municipalidad para dar patentes. Eso facilita de alguna manera la formalización de la empresa. La ley 19.857, que permite la creación de la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta ley le permite a los empresarios establecer una empresa individual en que su responsabilidad está limitada a los bienes comprometidos en la empresa. La empresa individual de responsabilidad limitada, o EIRL, a diferencia de una microempresa familiar, cuenta con personería jurídica. Las EIRL, bueno, en todo caso esto lo va a profundizar después Adoni en las clases que él va a relatar. Pero para tener un pequeño esbozo de lo que significa, la empresa individual de responsabilidad limitada, una de las mayores ventajas que tiene es que en el caso de que si les va mal en la empresa responde solo hasta el capital que tiene individualizado como empresa de responsabilidad limitada. No participa en una quiebra, por ejemplo, el que les vayan a embargar el auto, la casa, ¿verdad? Si no sirven como empresarios, no les sirven de aval a la empresa individual de responsabilidad limitada, no tienen mayores dificultades. Entonces, es una manera de formalizarse, tener algunas mayores posibilidades de acceso también a beneficios estatales, a ser mejor visto en la banca, en el sector financiero, y por otro lado, no corren el riesgo de ir con el patrimonio personal en riesgo con la empresa. ¿Ya? Después, en el año 2010, el Estatuto de la Pequeña y Mediana Empresa, que tiene como objetivo facilitar el desenvolvimiento de las empresas de menor tamaño mediante la adecuación y creación de regulaciones que rijan su iniciación, funcionamiento y término en atención a su tamaño y grado de desarrollo. Este estatuto facilita la creación de empresas a través de permisos provisorios
patentes provisorias y un trámite simplificado para los permisos sanitarios a microempresas. Es decir, pueden partir funcionando formalmente sin necesidad de cumplir con todos los requisitos que se le hacen exigibles si no estuviera este estatuto PYME. Hay un montón de requisitos que hay que cumplir dependiendo del tipo de empresa que se vaya a crear para poder formalizarse y sacar su patente si no cumplen con esos requisitos que le impone tanto el municipio como como salud, ¿ya? Dependiendo si son empresas de expendedoras, productoras de algún tipo de alimentos, tienen un montón de requisitos que deben cumplir las instalaciones que en la medida por este estatuto PYME tienen alguna flexibilidad de trabajar cuando menos con algunos permisos provisorios. Un antecedente muy importante en este minuto es que el porcentaje de empresas informales es alrededor del 50% del total de empresas del país. El número total de empresas que existen en el país son 1.500.000, en la CACEN del 2009, eran 1.543.805 empresas. En la CACEN del 2009, a principios del 2009. Y a finales del año 2008 se habían registrado en empresas formales 751.000, es decir, la mitad. Entonces tenemos un gran número de empresas y por lo tanto una gran cantidad de personas que están en la informalidad, que tienen graves problemas porque no tienen acceso a ningún tipo de beneficios, no tienen previsión, no tienen salud, no tienen nada. Entonces, por eso que es imprescindible que cuando se habla de que la formalización es un aspecto primordial para lograr hablar de trabajo decente. La baja productividad es otro gran factor que influye fuertemente para poder generar un trabajo decente. La capacitación empresarial y laboral es clave para el aumento de la productividad en las empresas de menor tamaño. Mientras que la capacitación empresarial tiene como objetivo mejorar la capacidad de gestión estratégica, comercial, financiera y operativa del empresario o del equipo directivo, la capacitación laboral busca fortalecer habilidades y aptitudes para un mejor desempeño de los colaboradores en sus puestos de trabajo. O sea, si como empresarios pueden acceder a capacitación, tanto financiera, comercial, estratégica, también es importante que los trabajadores puedan acceder a capacitación para fortalecer sus aptitudes y habilidades, y vayan mejorando día a día. En Chile existe una amplia oferta pública y privada de capacitación tanto para los dueños de las empresas como para los trabajadores dependientes. Existen cursos de capacitación específicamente diseñados para micro y pequeñas empresas. Ustedes habrán escuchado de todos los programas que hay en Cercotec, en el CELS, en el FOSIS, tanto de capacitación como asesoría, como asistencia técnica, que van dirigidos tanto a empresarios, a dueños de las empresas, como a trabajadores, porque y son subsidios, no tienen que pagar, el trabajador no tiene que pagar nada por asistir a esos cursos.
y a la empresa se le rebaja hasta el 1% de la planilla anual de las remuneraciones. Por el 1% que tiene en las planillas de remuneraciones puede acceder a capacitación. A través del programa de las becas micro pequeña empresa, el CENSE ofrece cursos de capacitación dirigidos a trabajadores dependientes de micro y pequeñas empresas y a trabajadores independientes de baja calificación laboral. Uno de los objetivos del programa es impulsar una cultura de capacitación continua y posicionar el concepto de competencias laborales en las microempresas. La franquicia tributaria del CENSE permite que a las empresas deducir de sus impuestos la inversión que efectúan por concepto de capacitación de sus trabajadores, hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones. Las empresas cuya planilla anual de remuneraciones imponible es menor a 900 unidades tributarias mensuales, aproximadamente 32 millones a diciembre del año 2010, pueden descontar más del 1% de la masa salarial como franquicia tributaria de capacitación. ¿Ya? Y así tienen los trabajadores, les pagan tan formalizados, tienen la posibilidad de acceder a una rebaja en el impuesto por hasta por el 1% de las remuneraciones que han pagado durante el año. Algunas dificultades y desafíos de la mujer en la micro y pequeña empresa. Bueno, este es un tema que ustedes, la gran mayoría de las asistentes son mujeres, saben y entienden perfectamente que estas cosas las enfrentan a diario y las están enfrentando por mucho tiempo. Aunque la paridad entre hombres y mujeres en el trabajo ha evolucionado en los últimos años, lo cierto es que las mujeres siguen enfrentándose a desafíos en el mercado laboral que les impide avanzar en su carrera profesional y en muchas ocasiones ni sus horas laborales ni sus esfuerzos impartidos se tienen suficientemente en cuenta, principalmente en la retribución de la renta después. Porque a igual trabajo, menor sueldo para la mujer. A pesar de que han habido avances y la generación en la que nos encontramos, la imagen femenina en el mundo laboral se sigue viendo como débil, infravalorada y con falta de confianza en sus labores. De hecho, muchos países aún están estancados en esa filosofía, donde catalogan el trabajo de la mujer con funciones fáciles, ligeras y sin contemplación de liderazgo. Por suerte en nuestro país eso ha ido cambiando. Nos falta mucho todavía, pero se ha ido mejorando. Hay diferencias salariales. Es un tema que se sigue presentando. Ha mejorado la brecha, pero sigue habiendo esa brecha de diferencia salarial. Por otro lado, las oportunidades de las profesionales. Siendo mujer, se le complica mayormente la contratación a una profesional en cualquier organismo, tanto público como privado. O sea, aquí no solo hablamos que en la empresa privada, el Estado, el gobierno, también tiene y hace diferencia en generar las mismas oportunidades para los profesionales. Otro gran problema que sufren las mujeres son el acoso laboral. No solo hablamos de acoso sexual, sino que también acoso en el trabajo, como que hay algunas jefaturas que visualizan que la mujer no va a cumplir con las tareas como un hombre, le ponen más exigencias, la
las presionan más para mantenerse en el trabajo o para darles funciones de mayor envergadura, de mayor importancia dentro de la empresa. Otro factor importante que debe mejorar y que se ven afectadas las mujeres es que irrumpir la carrera profesional por la maternidad. O sea, muchas mujeres, estando todavía jóvenes, con capacidad de ser madres, no se deciden a afrontar su carrera profesional, por mucho que hayan sido excelentes alumnas y se hayan titulado y se hayan recibido con distinción y puedan ofrecer las mismas o mejores condiciones que un hombre para una tarea, por el hecho de alguna manera, todavía favorecer la maternidad por sobre el desarrollo profesional. Porque se encuentran en esta pregunta, la vida personal o laboral. Una de las preocupaciones más destacadas de la mujer en el mundo laboral es el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. El caso es que para un gran número de mujeres, trabajar a jornada completa o dirigir un negocio, además cuidar a la familia y a la vez tener tiempo de ocio para sus hobbies, resulta una tarea realmente complicada de compaginar. Es muy difícil poder compaginar todos estos factores, principalmente por esta mentalidad machista que aún tenemos. O sea, las labores de la casa son de la mujer. Entonces, la mujer que trabaja la misma jornada que el hombre, pero además tiene que llegar a la casa a hacer las tareas de la casa, a hacer la pega y cuidar de los niños. Y si tienen, si estuviéramos en tiempos normales, tienen clase mañana, hicieron las tareas, qué tareas tienen, qué material tienen que llevar. Entonces, tienen que preocuparse de su pega, de los quehaceres de la casa, del cuidado de los niños, y además, ojalá se pudieran dar una media hora para descansar y para preocuparse de cada una de ustedes. Entonces, todo eso es muy difícil de compaginar en la medida en que no se tiene establecido como norma en el mercado laboral estas posibilidades de entregarle a la mujer un mejor estándar para que su trabajo realmente sea bien remunerado, porque con un trabajo bien remunerado pueden además tener a alguien en la casa que les ayude con las labores de la casa y el cuidado de los niños, de tal manera que cuando lleguen no tengan que llegar a cocinar ni a hacer las tareas de la casa, sino que, bueno, por lo menos solo preocuparse de los niños si es que no se logra compaginar eso con la pareja. La promoción de la equidad de género en las micro y pequeñas empresas incluye igual trato para hombres y mujeres en la evaluación, contratación, promoción y remuneración. Es un poco lo que estábamos diciendo recién. O sea, igual trato en todo, en la manera de evaluar, en la manera de contratar, cómo hacemos la promoción en el trabajo, cómo pueden ascender, cómo pueden mejorar, y la remuneración. Que sea todo en equidad de género. Un tema de igual importancia son las acciones que facilitan que las responsabilidades profesionales y de familia sean compatibles, tanto para hombres como para mujeres. En el año 2009, el porcentaje de micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres era del 37,4% y del 19,6% respectivamente. O sea, el 37,4% de las microempresas en el año 2009 eran lideradas por mujeres y el 19,6%
de pequeñas empresas. Las microempresas lideradas por mujeres se concentran en los rubros que corresponden a extensiones del trabajo doméstico y gran parte de ellas operan en la vivienda. Las empresarias se sustentan más frecuentemente en la mano de obra familiar, no remunerada, en vez de contratación de asalariados, y poseen activos fijos de bajo valor y tienen niveles tecnológicos y de rentabilidad inferiores a los de los hombres. Es decir, principalmente las empresas que tienen las mujeres que funcionan en sus casas y no tienen gente contratada formalmente. La empresa no está formalizada, es como una ayuda para el ingreso familiar, no la tienen concebida como empresa realmente. Entonces, aquí se nos contrapone un poco con lo que hablábamos de los emprendedores y las emprendedoras. O sea, si yo me voy a dedicar a una determinada actividad económica, para ser un buen emprendedor tengo que dedicarme 100% y con ganas y formalizarme y hacer una buena, y capacitarme, tener una buena comercialización, preocuparme de a dónde están mis clientes, preocuparme de cuáles son los problemas que tienen mis productos, si satisfacen 100% a mi cliente o no. Y si no es así, ¿cómo lo mejoro? No por no desechar los reclamos de los clientes. No decir, no, estos son muy mañosos, no, este es mañoso, el otro no, porque ¿cómo hay otra gente que no me reclama? Porque bueno, hay distintos grados de satisfacción con respecto al producto que compramos, y nos pasa a todos, ¿no? Podemos comprar un producto que sí, nos deja muy contentos porque no teníamos mayores expectativas de lo que queríamos lograr. Entonces, eso es fundamental para que el emprendimiento salga adelante, que tengamos una buena rentabilidad y eso nos permita generar un ingreso cada vez mayor en la medida de que el esfuerzo que le pongamos se vea retribuido en el ingreso que tengamos por ventas. En la última década, Chile se ha convertido en el país de emprendedoras y emprendedoras. Las cifras nos muestran que el interés por liderar un negocio propio ha crecido considerablemente, instalándonos entre los países con mayor índice de emprendimiento latinoamericano. Querer es poder, dice doña Paulina Santander Astorgas, doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dice, querer es poder. Dicen quienes promueven mayores cifras de emprendimiento, mientras muestran algunos casos de mujeres emprendedoras exitosas, pero ¿realmente la mayoría logra un emprendimiento sostenible y exitoso en el tiempo si se lo propone? Suena maravilloso, pero la verdad es que pienso que al menos no aplica de forma masiva para nuestra realidad nacional. ¿Son estas mujeres emprendedoras exitosas una muestra representativa de todas las que apuestan por el sueño, o más bien la excepción a la regla? Todas pueden emprender garantizando además la calidad de vida y bienestar, cuando en el caso de la mujer además se debe conciliar con las labores del hogar. Es más, ¿todas deseaban emprender? ¿O el emprendimiento simplemente fue la opción que fue quedando como única alternativa posible tras la imposibilidad de conciliar el trabajo doméstico con un trabajo dependiente? Es bien interesante este artículo, se los recomiendo que lo lean, está publicado en la edición número 7 de la revista La Quinta Emprende. Ahí está el acceso por la página, para que lo lean. Y lo otro,
con respecto al trabajo decente en las microempresas chilenas, hay un trabajo de la Organización Internacional de Trabajo del año 2011, también, búsquenlo, ese tiene bastante información que les puede servir para ahondar en los temas que hoy día hemos conversado. Me interesaría saber si tienen consultas, comentarios. Marcos, Vicente. tengo una consulta en el chat. Juan Rojas dice que si es que hay acceso a estadísticas más recientes, tal vez no de la Organización del Trabajo, pero de otros sectores, que estén un poco más actualizadas, porque esa es del año 2009 y ya han pasado 11 años y probablemente esos indicadores hayan cambiado un poco. Efectivamente, han cambiado, pero un poco. Pero me comprometo a buscarlos para darle algún antecedente más reciente, más nuevo. Pero los porcentajes en todo caso no harían... Marcos, ¿te parece si añadimos como recurso a la página algún estudio más actualizado o un resumen actualizado de esto para que las personas puedan revisarlo y así nos sacamos todas las dudas? Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Mañana lo subimos. Claro, y lo podemos discutir en la próxima clase para que todos puedan revisarlo y hacer sus comentarios también. Exactamente. Tengo otra pregunta de María Escobar. Le voy a dar el pase para que pueda abrir su micrófono, ¿ya? ¿Ya? Ahora sí, María Escobar puede activar su micrófono. Muchas gracias. Don Marco, mi consulta es que me quedó dando vuelta. En la pequeña empresa dice que el rango es de 6 a 60 millones de pesos en venta mensual, ¿cierto? ¿Y qué sucede con una persona que no tiene trabajadores y está, por ejemplo, en el borde de 10 millones mensuales? Porque habemos emprendedores que sí tenemos altas ventas. Sí. Claro, sí, entonces, efectivamente. ¿en qué categoría, entre comillas, quedamos como micro o como pequeña? Pues lo tomamos en cuanto a la cantidad de ventas o cantidad de trabajadores. En ese caso, la definición te lleva a pequeña empresa. O sea, lo que pesa aquí es la venta. Por el factor de venta, claro. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿De qué? Tengo otra pregunta en el chat. Yo se las voy a ir leyendo, Marcos, para que usted la pueda ir respondiendo y enfocarse en la presentación. Perfecto. La pregunta es, ¿qué pasa si con las y los extranjeros que buscan trabajo y no tienen papeles legales como el RUT? En ese caso, ¿se aplican multas por la informalidad o se puede lograr algún trato con ellos? A ver, sea extranjero, sea nacional, sea quien sea, debemos tener formalizado al trabajador. Si el trabajador en este caso es un extranjero que no tiene regularizada su situación en el país, puede solicitar un permiso provisorio, que tengo entendido que lo entregan en la oficina, no me acuerdo bien el nombre de la oficina, pero es en la gobernación regional. De tal manera que puedan trabajar, es un permiso que le dan provisorio mientras
pueden trabajar mientras consiguen su cédula de identidad, que es el factor importante para poder realizar el contrato de trabajo. De todas maneras, esa cosa legal, yo creo que Adonis puede tener una mejor respuesta al tema. Sí, mañana tenemos clases con Adonis y ahí pueden hacer esa pregunta, repetirla. Tengo otra pregunta, Marcos, que dice, ¿qué pasa con estas empresas que tienen pocas ventas y servicios bien variados? En ese caso, ¿desde qué minuto se debe formalizar todo esto? ¿Cuándo pasa de ser como un negocio familiar a ser ya una microempresa? El tema es que la empresa puede seguir siendo familiar, pero se pueden formalizar. O sea, no es una condición que impida una a la otra. Puede ser una empresa familiar y que en la medida que partieron chiquititos, no sé, y hoy día ya han crecido, tienen mayor venta, pero trabaja el papá, la mamá, un hijo es vendedor, la hija es la secretaria, el otro hijo trabaja en la parte productiva, un primo, un pariente es el que reparte, tienen una camioneta y reparten la producción. No porque sean familiares no se pueden formalizar. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, al ser empresas familiares, como que lo que no ocurre es que no se les da el valor al trabajo porque es mi hermano, porque es mi hijo, porque es mi papá. Y el resultado que eso nos perjudica a todos, a los emprendedores, a los que partieron con la empresa, como al hijo, como al cuñado, o a la hermana que la tienen trabajando, porque no tienen previsión, no tienen seguridad social, no tienen tanto que hemos hablado ahora de la AFP y mientras, ¿qué jubilación vamos a poder tener si trabajamos 10 o 15 años con la familia de manera informal? No juntamos un peso para los fondos de la AFP, difícilmente vamos a poder tener una jubilación buena, por más allá que estemos de acuerdo o no con la AFP, ¿no? Es otro tema. Entonces, también la decisión de formalizarse, más allá, inclusive, por la pregunta que me hace, más allá de llegar a un nivel. No sé, si vendo 10 millones, ahora ya me tengo que formalizar, o si vendo 5, porque, como decía María Angélica, si yo vendo 10 millones pero no tengo 5 trabajadores, trabajo sola o con 2 personas, ¿en qué categoría caigo? Es un poco llevándolo a la relación, ¿por qué no me formalizo? Porque vendo poco. En la medida que estemos formalizados, vamos a poder, además, como lo hemos visto, tener acceso a algunos beneficios que entrega el Estado, pero para eso hay que estar formalizado, hay que demostrar el nivel de ventas que tengo, hay apoyo para lo que decía yo hace un rato con respecto a la capacitación de los trabajadores. Si yo tengo a mis trabajadores formalizados con contrato, puedo acceder por el 1% de la renta, de las remuneraciones del año, puedo acceder a capacitación y rebajar eso de impuestos. Entonces, el formalizarme tiene un beneficio adicional. No tiene que ver con el nivel de ventas ni con el número de personas que tenga en la empresa como para decidir formalizarme o no. Y si es familiar o no lo es. Me parece. No sé si queda clara la explicación. Me parece, Marcos.
Tengo otra pregunta en el chat. Preguntan acerca de los distintos tipos de empresas, entre las empresas de responsabilidad limitada, sociedad por acciones y ese tipo de empresas, claro, o empresas limitadas. ¿Cuál sería tu recomendación para una empresa que está comenzando y cuáles son las principales diferencias entre una y la otra? Bueno, también es una pregunta que puede responder, yo creo que legalmente mejor Adonis, pero mi opinión es que ahí depende si es una empresa individual de responsabilidad limitada, eso es una empresa individual. Es yo como empresario hago una empresa, le saco un RUT y la empresa se llama Marcos Terroba EIRL. Entonces deja de tener el RUT personal mío y tiene un RUT de empresa. Entonces, beneficio directo es lo que comentaba yo con respecto a la responsabilidad que tiene la empresa con respecto a un compromiso bancario. Si me va mal en la empresa, respondo hasta el capital que tengo declarado en la empresa nomás. No se van mis bienes personales en medio. Ahora, si es una sociedad, si se va a hacer una sociedad, yo recomendaría hoy una sociedad por acciones, que es una sociedad anónima, pero que no transa en la bolsa como las grandes sociedades anónimas. Las sociedades, lo que entendemos como sociedad anónima son las grandes empresas que son sociedades anónimas porque hay un gran número de socios que nadie sabe los nombres de los socios y que tienen, entonces su aporte son acciones. ¿Ya? Entonces se pueden cambiar, yo vendo mis acciones y la empresa sigue siendo la empresa. Que en el caso de otra empresa que es no la IRL, sino la de responsabilidad nomás, responsabilidad limitada, esas empresas, si ya, son dos socios y se va uno, la empresa hay que cambiarla porque ya no deja de ser la empresa si entra un nuevo socio. Y la sociedad por acciones permite eso. Funciona como eso, como sociedad por acciones. Entonces, no son personas naturales las que aparecen, si bien en el estatuto de la empresa dice que el socio tanto tiene tantas acciones y el otro socio tiene otro tanto y puede haber un tercer socio que tiene otro porcentaje. Lo que cambian son las acciones, entonces se pueden vender entre los socios o entrar a alguien nuevo, yo me voy y vendo mis acciones, si el otro par de socios lo acepta, al que yo le estoy vendiendo, se incorpora, pero es dueño de las acciones, entonces no se cambia el estatuto legal de la empresa, sigue con el mismo RUT, sigue tal cual, lo que cambió fue la composición de las acciones nomás. Puede uno comprar, eran 3 socios y tenían cada uno el 33%. Y se fue uno y uno de los que queda le compra al que se va. Van a seguir siendo empresas y yo voy a tener ahora, el que compró va a tener el 67% y el otro el 33% nomás. Pero la constitución de la empresa sigue siendo la misma, una sociedad por acciones. Entonces, yo recomendaría que hoy, si van a formar una empresa, si es una sociedad, una SPA, una sociedad por acciones. Y si es individual, la IRL nomás. No hay ninguna duda al respecto. De todas formas, Adonis me está comentando que él tiene preparada una clase completa de esto en el que se va a ver bien en detalle los distintos tipos de empresas, cómo formarlas, incluso Sí, les va a hacer un tutorial de cómo ingresar y crear su empresa en un día, para las personas que no hayan formalizado todavía su empresa.
Claro, claro, que era lo que yo les mencionaba en antes, que hay una página que se llama Su empresa en un día, que permite, te van preguntando algunos antecedentes de lo que tú quieres, van definiendo cuál es el objetivo de la empresa, dónde va a funcionar, y te presentan una escritura o un estatuto de sociedad. Y eso que ha hecho, tienes que pagar una firma electrónica o el notario si es que no tienes firma electrónica. Pero eso se los va a explicar a Donis en detalle para que les saque las dudas. Yo, para responder y no dejar ahí en el aire la respuesta, me atrevo a comentarles lo que acabo de decirles. Tengo otra pregunta en el chat. Nos preguntan si, ¿qué pasa si uno tiene un negocio en un rubro y decide hacer otro tipo de negocios pequeños también por otro lado? ¿Es mejor constituir otra empresa o extender el giro o hacer las dos cosas en una misma empresa? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marcos? Hay varios factores que hay que considerar ahí. O sea, si es del mismo giro, si es del mismo giro, si es en la misma localidad, hay algunos antecedentes que habría que analizar como para poder definir bien si más bien hacer una sucursal o, o ampliar el giro o generar una nueva empresa. No es algo que yo te lo pueda responder, que yo les pueda responder así ahora, no, hagan tal o cual cosa, porque habría que ver de qué se trata, qué es lo que pretenden, qué es lo que se pretende, como hemos dicho. Estos emprendimientos no son porque sí nomás, qué es lo que quiero hacer, para dónde voy, cuál es el enfoque que tengo con este nuevo emprendimiento. ¿Qué quiero lograr? Entonces, en base a eso, yo te podría ayudar a definir cuál sería la mejor alternativa. O sea, por ahí estaba mi correo electrónico y mi teléfono. Si gusta la persona que está haciendo la pregunta, que me llame o que me escriba y nos podemos juntar o podemos conversar y ver de qué se trata y le doy algún consejo más exacto. Marcos, tengo otra pregunta. ¿Cuál crees tú que para los bancos en temas de asignación de crédito, cuál de este tipo de empresas es más atractiva para los bancos? Si tiene alguna ventaja en ese sentido o en realidad va a depender mucho del caso de cada empresa. Mira, para los bancos, realmente el tipo de empresa, si es formalizada como corresponde, no debería haber mayores diferencias entre una u otra. Si es de responsabilidad limitada o sociedad por acciones, por ejemplo. Lo que les interesa principalmente a los bancos son, a cualquiera que se haya acercado a un banco a ver qué es lo que pasa, le piden los últimos 12 o 24 IVA, cuál es la última o las dos últimas declaraciones de renta, como para poder saber cuáles son sus ingresos reales y las diferencias que tienen entre compra y venta para ver con qué rentabilidad están trabajando y si eso les permite hacer frente a una carga financiera que les va a significar el otorgamiento del crédito. Y adicionalmente, si tienen alguna garantía real que entregar, que es por lo general donde se topa.
porque para prestarme, no sé, 5 millones de pesos para mejorar el emprendimiento, para mejorar la empresa, les tengo que dejar la casa en garantía. Y creo que ninguno estamos dispuestos a eso, a no ser de que tuviera que imposible tener 100% de certeza de que con el emprendimiento me va a ir bien y voy a poder cumplir con el banco, porque si no voy a perder la casa por un préstamo que no es a lo mejor ni el 10% del valor de la propiedad. Pero en términos generales, el tipo de sociedad que se haga no tiene mayor relevancia, a no ser de que sea esa sociedad de hecho nomás. Esa que decimos que somos socios, que somos amigos y vamos a trabajar juntos, eso sirve para nosotros nomás, para el parte socio. Eso al banco, ese tipo de sociedades no, las sociedades de hecho no. Esas no tienen ninguna posibilidad en el banco. Pero todas las demás que están formalizadas y que tienen trabajadores, que cumplen con el pago de los impuestos y que tienen las imposiciones al día y que tienen los pagos de IVA como corresponde, no tienen mayor diferencia entre cuál sea el apellido de la sociedad, si es responsabilidad limitada o es por acciones. Eso sería, no sé si hay más. Tengo una última pregunta que no sé si la respondes tú o la responde mañana Adonis, porque es bien relacionada con aspectos legales. Y dice, soy socia de una empresa, me corresponde el 10%. Tengo mi giro, nada que ver con la sociedad. ¿Me juega en contra el querer activar mi iniciación o no perjudica en nada? Mira, por lo general cuando hay sociedades, por lo general se pone por ahí algún artículo en que ninguno de los socios puede emprender en el mismo rubro, que no sería el caso por lo que me estás comentando. La persona dice que es socia de una empresa, pero que quiere hacer otra cosa que no tiene nada que ver con la empresa en la cual es socia. Entonces no debería tener problemas para generar su emprendimiento en forma individual, paralela, o sea, ni siquiera sería paralelo. Para ella sería tener dos ingresos, y ahí podríamos decir que tendría como un ingreso pasivo dentro de lo que estuvimos conversando en la sociedad que ella tiene, porque esa sociedad seguiría funcionando y si tiene rentabilidad, ella va a percibir sin necesidad de preocuparse mucho de esa sociedad y va a poder preocuparse al emprendimiento nuevo que haga. Pero no, lo que tiene que fijarse es que si en la escritura de sociedad, donde esta persona tiene el 10%, la limita a, a tener otra empresa. Por lo general, como te digo, repito, es si se pone ese artículo que sean en el mismo rubro, ¿ya? Porque te va a llevar parte de la clientela, todo el aprendizaje que hiciste en esta sociedad me la llevo y empiezo voy a tener menos costos, voy a poder vender más barato, le voy a hacer juego a la misma, pero es pisarse los dedos, toparse los dedos con la puerta, porque si hago eso, voy a dejar de ganar por la sociedad, ¿cierto? Me voy a ir a ganar por el otro lado, pero ¿a dónde generaría más? No, tampoco es tan lógico hacerlo. Me voy a abrir con una sociedad que haga lo mismo en la cual estoy, pero eso es lo que recomendaría yo, que vieran en el estatuto de la sociedad que tiene, si tiene alguna limitante a generar
un emprendimiento aparte, nuevo. Bueno, veo que no hay más preguntas. Gracias, Marcos, por la clase. Estuvo súper buena, súper harta información. Los invito a todos a que si tienen alguna pregunta, levanten la mano en el Zoom y yo les puedo dar el pase para que puedan activar su micrófono. Así las clases son más interactivas, porque para no estar yo y solo Marcos o Adonis hablando. Ya no se preocupen por eso, no es necesario que tengan activada su cámara, solo que activen su audio. Mañana tenemos la primera clase con Adonis, los invito a todos a asistir y los vamos a estar esperando. Si tienen cualquier duda o tuvieron cualquier problema hoy, espero que eso no se repita mañana, y si tienen cualquier problema pueden llamarme a mí, yo les voy a dejar, bueno, aquí está el contacto de Marco, el correo, y de todas formas yo les voy a dejar el teléfono también de Marcos para que lo puedan contactar si tienen alguna duda puntual. Bueno, el curso contaba con 2 pausas, pero en realidad vamos a dejar una sola pausa y vamos a terminar aquí un poco más temprano. Faltó la pausa de las 8:10, 8:05, pero como veo ya estamos listos, las preguntas se respondieron en su mayoría o en su totalidad, y si queda alguna pregunta más técnica o relacionada a temas legales de las MIPES, pueden consultarle mañana a Adonis, que él va a estar ahí durante 2 días seguidos y él va a responder todas sus dudas que puedan surgir, ¿ya? Sí, bueno, muchas gracias por la atención. Espero haber aportado con algo para mejorar sus capacidades, sus habilidades